Saludos cordiales. En esta ocasión he decidido tomar esta clase con un carácter asincrónico, trasladarla a una grabación para que usted pueda observar el panorama muy general que plantea el docente en torno al proceso histórico de la psicopatología. Y de tal manera que con esto suplimos las dificultades que pueden haber o sido ocasionadas por los problemas de energía y con esto la posibilidad de que nadie se quede sin su respectiva anotación. En esta ocasión voy a trasladar aquí nuestras láminas para poder ir desarrollándolas a lo largo de esta clase. Efectivamente, debemos partir de un conocimiento básico de lo que es la teoría sobre la psicopatología y obviamente hacerlo a través, en primer lugar, de interpretar los conceptos adecuados, el objeto de estudio de la psicopatología, cuáles son sus principios y por qué llegamos con toda esta asignatura a la relación con la carrera de psicopedagogía. Entonces, esta es una tarea un poquito extensa. Me limito hasta este punto a hacer un resumen. Psicopatología es una enfermedad mental. Hablamos de enfermedades mentales cuando estamos mencionándonos a este aspecto. Desde la época griega, griego-romana, se daba una explicación demonológica a los aspectos que se entendían como locura. Se decía que era la posesión de espíritus malignos enviados por los dioses para castigar a determinadas personas por algún tipo disfuncional de proceder. Sin embargo, los griegos ya partieron de la búsqueda de una solución y encontraron, como los griegos tenían esa característica de generar dioses para todo, encontraron al dios Esculapio como el venerado ser que podía sanar y hasta erigieron templos a favor de Esculapio. Tiempos después fue que llegaron muchos pensadores, entre esos Pitágoras, Hipócrates. Hipócrates se lo considera el padre de la medicina, porque de ahí nace precisamente el juramento hipocrático, en donde ya la enfermedad mental pasó a ser no una maldición divina, sino una conceptualización en sí, que se le daba una característica muy peculiar, muy especial. En la época de la Edad Media, es decir, muchos siglos después, Alberto el Grande y Santo Tomás de Aquino figuran como las personas más elocuentes que direccionaron a la creación de criterios en el sentido de que el alma no se enferma por ser el alma de origen divino y que la locura residía en realidad en el cuerpo, es decir, era somática. Y esto se atribuía al uso deficiente de la razón y a la exacerbación de las pasiones. Es entonces en esta época de la Edad Media donde la Iglesia arrolladoramente empieza a gestionar criterios de la conducta desviada. Y una conducta desviada a una persona o la erigían santo o la marginaba hacia una condición demoníaca. El pecado era precisamente uno de los elementos fundamentales para aquellas personas que transgredían estos espacios. Posteriormente, muchos siglos después, en el Renacimiento, allá por el siglo XVII, Vives y Beyer son pensadores que fueron dándole una visión diferente a la interpretación de las enfermedades del alma. En la época del siglo XVII, llamada Renacimiento, vino la reforma de las ideas. Hubieron nuevas tendencias religiosas. Acuérdense que antes que esto estuvo la Inquisición, que fue lamentablemente una época nefasta para la misma iglesia. Sin embargo, en la reforma ya hay una visión más filosófica. Hay avances las primeras investigaciones científicas. Y por esa razón se llama a esta edad
al Renacimiento, el siglo de las luces, la edad de la razón, en donde los pensamientos ya van ligados a las condiciones anatomopatológicas y fisiopatológicas, es decir, algo enferma el cuerpo, la anatomía humana, o algo enferma el funcionamiento de ese ser. Fue Willis quien introdujo por primera ocasión el término psychology, de tal manera que se podría decir que desde ese momento empiezan a entenderse que, desde la perspectiva de la medicina, que hay una teoría o una escuela característica del pensamiento que es la que direcciona la investigación sobre los estudios de estos procesos nerviosos. Mucho tiempo después, White y Cullen hacen un estudio ya sobre el sistema nervioso. Ellos empiezan a analizar ya tres aspectos fundamentales de la medicina: la fisiopatología, es decir, el funcionamiento anormal; la patología, las enfermedades; y la neurología, es decir, el estudio del sistema nervioso. Y por tanto, surge el término neurosis como resultado de todos estos elementos que se van desarrollando a lo largo de estos primeros estudios investigativos. Han pasado mucho tiempo y recién a finales del siglo XVIII, las personas que creían en las cuestiones organicistas, es decir, en la estructura del cuerpo humano, en la estructura del sistema nervioso, se convierten en los llamados neurólogos. Y también los que entendían de las enfermedades mentales son llamados psiquiatras. Sí, neurólogos y psiquiatras van de la mano para ir investigando estos aspectos que, acuérdense, inicialmente se pensaban eran demoníacos y luego eran aspectos necesariamente enfermados del alma, hasta que se sobreentiende y viene el término locura como todo acto de insanía, de enfermedad, que eran manifestaciones eh, mórbidas, negativas, que generalmente hacían que el sistema nervioso se deteriore. Muchos pensadores dieron lugar a estos criterios. Sin embargo, Mesmer fue uno de los que eh, desarrolló la idea de los fenómenos de magnetismo animal. Es decir, a partir de esas tendencias, él entendía que los seres humanos poseían cierta espiritualidad, cierto aura, ciertas características de atracción, repulsión, que eran probablemente parte de los elementos que hacían de las personas accesibles o distantes. Husserl plantea las ideas del sonambulismo, estudia el sonambulismo. Dice, no, debe haber algo inconsciente en cada ser humano que le hace actuar de esa manera. Surge ya el primer concepto relacionado con el consciente y el inconsciente. Sin embargo, todos estos momentos, todos estos estudios, estaban todavía planteados desde una perspectiva moralista, donde todavía se veía que se dibujaban aspectos de impulsos del alma, pasiones del alma, donde habían la influencia social perniciosa de malas compañías, de eh, vicios, de eh, las actitudes religiosas enfermizas o de la miseria humana, como también de las condiciones de pobreza, de dificultades, de abandono, de frío, de hambre que vivía mucha gente, que les daban lugar a ciertas eh, costumbres, de estilos de vida que los alejaban de la felicidad. Y entonces era gente que sufría. A esa gente sufridora, pobre por lo general, que vivía aislada porque la gente no los aceptaba, decidieron ubicarlos en espacios eh,
de refugios, en principio de refugios, pero después se convirtieron en verdaderas cárceles o guetos que alejaban a las personas con algún problema mental. Pinel, Hale, Connolly y algunos otros estudiosos de esa época plantean la idea de los manicomios. Los manicomios, que hasta hace poco los conocíamos como centros de reclusión de enfermos mentales. Fue a mediados del siglo XIX que Wundt es el primero en desarrollar la psicología experimental. En el siglo XIX, él plantea que existen procesos mentales superiores en donde se desarrolla el pensamiento y el lenguaje, y también cuestiones básicas como son las sensaciones, las percepciones, que son las que contribuyen a la captación del pensamiento y del desarrollo de otros procesos superiores. Viene a darse lugar tendencias. Tendencias significa estilos de pensamiento y agrupaciones de individuos estudiosos que se eh, limitaban a hacer reuniones, intercambio de opiniones. Entonces surge el funcionalismo americano en Estados Unidos, la reflexología soviética en la actual Rusia, los movimientos gestálticos en Europa, la escuela de Wurzburgo y muchos otros criterios que fueron desarrollándose a lo largo de los estudios. Es a finales del siglo XIX que ya se estudian los síntomas y los signos y las manifestaciones de las enfermedades desde un punto de vista de causa, quién lo genera y qué elementos patológicos son característicos de este proceso. Asimismo, cómo surge y cuáles son las consecuencias del mismo. Es Kraepelin el primer sujeto investigador que logra clasificar las enfermedades mentales. Él hace sus estudios, los simplifica, los organiza, los ordena y crea la primera clasificación. Meyer, en lo posterior, hace un estudio individual y él ya empieza a sortear la idea de los estudios de la psiquiatría americana, porque aglutina alrededor de él a muchos pensadores que tienen como tendencia la investigación ya más científica. La psicopatología como tal, como tratado, empieza a través de Jaspers, probablemente uno de los principales gestores de esta tarea, hacia el año 1913. Y luego de ello, eh, dan lugar a criterios como de Charcot, de Bergheim y de otros autores como Janet, en donde ya se estudia aspectos puntuales sobre la histeria, sobre la neurosis y sobre la intervención terapéutica. Como ustedes verán, hablar de historia de la psicopatología implica un largo proceso. Y al decirle su profesor este tipo de resumen, lo único que pretende es que se entienda de que esto no es una cuestión que nace ahora, en el siglo XXI, en el 2024, sino que ha sido prolongada a lo largo del tiempo como una perspectiva para entender qué mismo es este tipo de dificultad. Estamos conversando con ustedes estos aspectos que son muy importantes para el desarrollo de la cátedra y en tal virtud nos alegra mucho saber que estamos vinculados a través, adicionalmente a la clase, a través de estos elementos visuales, audiovisuales pregrabados.